Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en Perú Contable, la Casa del Contador, en vivo, en esta oportunidad, lunes 9 de abril de 2018. Bueno, y el tema que prácticamente vamos a compartir en esta transmisión en vivo es comentarles que hoy día vence el plazo para presentar la declaración jurada de acuerdo a un cronograma de vencimiento que se estableció ya sobre finales del año pasado, y que prácticamente el día de hoy vence el plazo para presentar la declaración jurada de los buenos contribuyentes y los sujetos no obligados a inscribirse en el RUC. Y claro, mañana 10, pues hay que entender o hay que esperar cuáles van a ser los pasos o cuáles son las acciones que SUNAT va a tomar o va a realizar para aquellos que prácticamente han cumplido ya con este primer paso, como nosotros decimos, que es la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Desde el día 22 de marzo, cuando se dio el vencimiento del último dígito de RUC que termina en 0, hasta el día de hoy, pues hemos hablado casi 2 semanas en los cuales los contribuyentes, asesorados tanto por abogados, contadores y otras profesiones, se han estado preocupando básicamente en presentar oportunamente la declaración para efectos de evitar cualquier multa tributaria, sea por no presentar la declaración o por presentarla en forma extemporánea, que prácticamente las sanciones y las multas están previstas en el Código Tributario y que prácticamente hablan de sanciones para empresas que generan renta tercera, así como las MIPES del valor equivalente a un OIT, con un descuento del 90% si se subsana antes que SUNAT notifique, y para el caso de la persona natural que genera renta cuarto del régimen de RER u otros sujetos no establecidos en las tablas 1 y tabla 3, prácticamente la aplicación del 50% del OIT con un descuento del 90%. Pero para efectos prácticos, nosotros lo que tenemos que pensar ahora es qué viene después, es decir, qué va a hacer la administración como consecuencia de que ya se cumplió con ese primer paso, que es la declaración jurada, y cómo esto va a estar sujeto ya a una posterior verificación, comprobación de lo que se ha declarado con la documentación que tenga a la mano la empresa, para poder en buena cuenta determinar o concluir si lo que se ha establecido en estas declaraciones es correcto. Nosotros hemos escuchado a lo largo de los recientes días que justamente SUNAT va a focalizar sus acciones de fiscalización como consecuencia también de unos comentarios que se ha hecho por parte del nuevo titular de Economía y Finanzas, que busca que prácticamente las fiscalizaciones sean más efectivas, ¿no? Que se logre prácticamente el objetivo, que es incrementar la recaudación. Sin embargo, resulta claro que esta recaudación que se busca incrementar se va a tener que hacer a través de diversos planes de control y también acciones de fiscalización. Para aquellos que prácticamente ya han cumplido hasta el día de hoy incluso, y seguramente para el caso de algunos contribuyentes se va a presentar, tal vez porque estamos en el Perú hasta las 11:50 y tanto de la noche, ¿no?, con cumplir la presentación de declaración jurada, pues es de indicarles que a partir de mañana, ¿no?, a partir de mañana prácticamente ya vamos a estar ante un esquema en el cual SUNAT prácticamente puede efectuar el control de estas obligaciones, o mejor dicho, el control o la verificación de lo que se ha consignado en la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Para nosotros es importante comentarles, ¿no?, de aquí Perú Contable, la Casa del Contador, que prácticamente los procedimientos que inicia SUNAT de fiscalización tienen como objetivo determinar o llegar a la conclusión si lo que se ha consignado en la declaración es correcto, y también establecer si el contribuyente cuenta con las pruebas o la documentación que respalde justamente sus operaciones y de qué manera va a poder afrontar estos procedimientos de fiscalización. La fiscalización, como hemos dicho siempre, es un procedimiento por el cual SUNAT efectúa una nueva determinación de la obligación tributaria. Si yo declaré 100, SUNAT va a cotejar si efectivamente esos 100 correspondía declararlo o no era 150 o 200 o un importe a pagar mayor o determinado mayor. Pero para efectos de lo que es el control de estas obligaciones, nosotros también sabemos que los contribuyentes, las empresas, presentan declaraciones informativas, como es el caso del DAOT, que prácticamente ya se presentó sobre la primera semana del mes de marzo y que en buena cuenta le permite al fisco identificar toda esa cadena, no tanto el proveedor o cliente que está en cierta forma comprometida para efectos de un determinado negocio o una determinada actividad económica. Una recomendación que nosotros damos, en caso ya la empresa haya cumplido con presentar su declaración jurada oportunamente, lo cual quiere decir que no va a tener multa por no presentar o presentarla extemporáneamente, en caso incluso no haya efectuado el pago, con la posibilidad de poder acogerse a un fraccionamiento de la deuda, ¿no? En caso no pueda hacer el pago al contado,
y seguramente también, una vez iniciado el proceso de fiscalización, la documentación que tiene que tener a la mano la empresa para poder evitar cualquier contingencia tributaria con el fisco. Para nosotros es importante también entender que la fiscalización se da como consecuencia de la aplicación de varios principios, en los cuales está el principio de verdad material o impulso oficio, por el cual el fisco lo que busca es corroborar dicha información. ¿Pero qué nos espera a partir de mañana? Bueno, yo considero que las empresas igual van a seguir presentando, como lo vienen haciendo, sus declaraciones mensuales, tanto para renta, entiéndase los pagos a cuenta, o el IGB mensual que se sigue declarando durante todos los meses del año, pero también lo que tenemos que tomar en cuenta como empresa es pensar también en que ya estamos en el mes de abril y ya tenemos documentación o sustento para lo que va a ser la presentación de la declaración jurada del 2018 que vamos a presentar también entre los meses de marzo y abril del próximo año. Pero paralelamente a esa información que vamos a tener que tener a la mano por el periodo 2018, el sustento correspondiente del 2017, teniendo en cuenta que ya la declaración se presentó. Hemos comentado en muchas oportunidades también que en la fiscalización la administración despliega todo su accionar, entre ellos pedir documentación, exhibir documentación vinculada con libros y registros contables, ¿no? Para efectos de renta, por ejemplo, ya que ustedes han presentado la declaración jurada, se habrán dado con la sorpresa de que para efectos de algunos gastos se pide el sustento específico, como es el caso de la pérdida extraordinaria, si es por caso fortuito, fuerza mayor o delito cometido por terceros, al igual también que las mermas respecto al informe técnico del profesional competente y colegiado o el organismo competente para sustentar la merma, pero en muchos gastos que ustedes han declarado, prácticamente el formulario no les exige presentar documentación. Es decir, estamos ante una declaración en la cual hemos tratado de conciliar la información contable con la información tributaria y que eso, más adelante, ante una posterior verificación que haga el fisco, se encuentre debidamente sustentado. Y hemos señalado también que como parte de las acciones de fiscalización que SUNAT ya ha comunicado, ¿no?, a través de diversos medios, entre ellos Gestión, El Peruano, El Comercio, hemos visto información también en los portales de RPP, hemos tenido la oportunidad también de poder compartir a través de una entrevista algunos aspectos vinculados con sanciones respecto a qué pasa por aquel que no presenta o presenta separadamente y aquel que rectifica la declaración, pero es importante que prácticamente SUNAT ha señalado que dentro de este plan de acción va a iniciar fiscalización a aquellas personas, por ejemplo, que han alquilado casas en temporada de playa y no han pagado el impuesto equivalente al 5% del valor del alquiler. Entonces, paralelamente a estas acciones de fiscalización del plan de control, que obedecía 5 puntos principales, entre ellos la emisión de facturas, ¿no?, que prácticamente sustentan gastos personales, el caso del incremento patrimonial no justificado para los médicos y abogados, que SUNAT dijo que iba a fiscalizar, al igual también que el alquiler de casas de playa, lo que vendría a ser los libros electrónicos, con lo cual SUNAT dijo que había detectado más de 80.000 inconsistencias en libros electrónicos y acciones adicionales, como también lo comentó a inicios de año, para ser precisos, el 18 de enero en gestión, sobre lo que es utilizar la información de las redes sociales para poder fiscalizar o verificar incrementos patrimoniales no justificados. Bueno, paralela a estas acciones que SUNAT ya ha empezado a realizar, inclusive señaló que había contratado físicos y matemáticos para poder tener una estructura, ¿no?, de un sondeo de todo ese sector que va a fiscalizar, pues prácticamente tenemos que también desde enero de este año hasta diciembre SUNAT tiene el plazo para efectuar fiscalización para aquellos contribuyentes que se acogieron al régimen de repatriación de rentas no declaradas. Claro que la norma dice que SUNAT podrá fiscalizar o deberá verificarlo del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2018 para verificar y comprobar si efectivamente el acogimiento fue válido. O sea, si es que el sujeto que prácticamente se acogió con una tasa del 10 o del 7% correspondía hacerlo o simplemente ha determinado un importe menor o ingresos menores que ha excluido de este anexo 2 o este anexo 1 que SUNAT comunicaba como incremento patrimonial no justificado. Entonces, aunado a eso, pues tenemos que prácticamente con la presentación de la declaración jurada se ha cumplido un primer paso. Es decir, exteriorizar lo que yo como empresa he tenido como ingresos, como gastos, como costos, como pérdida el año pasado. Pero ello ahora va a estar sujeto al control, acciones de fiscalización, sea fiscalización definitiva, parcial o incluso la parcial electrónica que ya está vigente, pero que prácticamente SUNAT aún no ha podido iniciar, ¿de acuerdo? Porque no ha generalizado aún
la obligatoriedad de los libros y registros electrónicos, la facturación electrónica. En consecuencia, al margen que se trate de una fiscalización definitiva o una fiscalización parcial, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que respaldar y conservar toda la documentación que respalde nuestras operaciones, ello para que ante una eventual fiscalización, como decimos al inicio, que puede darse o no, pues tengamos en orden la casa. Porque de eso se trata cuando uno habla, por ejemplo, de un planeamiento tributario preventivo. Es decir, estar listos para una eventual fiscalización, habiendo cumplido ya con la obligación de presentar la declaración jurada y ahora sustentar correctamente las operaciones para que en la fiscalización, mientras más documentación yo pueda aportar que respalda mis operaciones, sea información civil, hablemos de contratos o adendas, información laboral, contratos laborales o registros como el caso del PLAME, información contable, registros contables, facturas, comprobantes de pago, notas de débito, notas de crédito, guías de remisión, el CARDES también, y documentación también societaria, los libros de actas, Junta General de Accionistas, acta de directorio, pues nosotros tengamos en cuenta que esta información va a ser de suma importancia para poder sustentar nuestras operaciones, sabiendo que lo primero que SUNAT va a cuestionarnos en la fiscalización va a ser la fehaciencia de las operaciones, que en algunos casos se ha analizado como una especie de principio, otros han señalado que la fehaciencia no es un requisito que esté en la ley de renta, por el cual SUNAT puede desconocer los gastos, y otros han señalado que la fehaciencia no es tan importante como la causalidad, cuando lo cierto es que no se puede analizar el destino o en todo caso la finalidad del gasto si antes no se verifica que efectivamente el gasto se produjo. Y eso es la fehaciencia. Si bien la fehaciencia no la vamos a encontrar nosotros como un requisito previsto para el gasto en la ley de renta, pues lo vamos a encontrar en normas complementarias como es el Código Tributario, que nos obliga a conservar la documentación sustentatoria por 5 años o el plazo de prescripción que resulte mayor. Entonces, si yo sé que hay una obligación de conservar la documentación que respalda mis operaciones para efectos de una eventual fiscalización, pues tengo que hacerlo. Y no solamente porque sea una obligación, sino porque sé que SUNAT podría cuestionarme la falta de fehaciencia, ya no necesita entrar entonces a que yo pueda acreditar si el gasto me sirvió para mantenerme como empresa o generar ingresos, o incluso otro elemento que hemos conversado muchas veces aquí también en Perú Contable, la Casa del Contador, el criterio contable del devengado, o las formalidades aunadas a cada gasto, pues no lo voy a hacer si es que antes no demuestro yo que la operación está debidamente sustentada. Entonces, para nosotros, como comunicadores, como asesores empresariales, incluso también como docentes catedráticos en materia tributaria, nosotros siempre recomendamos y recomendaremos que como empresa tratemos de ordenar la casa. Es decir, tratemos de conservar toda aquella documentación, entre otros correos electrónicos, actas de Junta General, proformas, conformidad del servicio, guías de remisión, adendas a los contratos, de preferencia a los contratos con fecha cierta, si no el fisco va a entender que es un contrato que hice ayer. Para efectos de, ahí nos hacen algún comentario, hay fijación de renta de tercera para mí tributario, por supuesto. Ahí te agradezco el comentario, Augusto Torres. Y es más, ayer nos hicieron una consulta vinculada justamente, ahí saludos también a Richard Cuenca que nos saluda. Saludos Richard, saludos a Geslin, a Lisette, a Armando Chávez, a Cris Torres, también a Daniel Caballero Zabaleta, que se nos ha unido, a Araceli Gil, a Fran Romero, muy bien, saludos Fran, muy bien, y Emerson Ugarte también que se nos ha unido. Qué buena oportunidad que tenemos nosotros de estar compartiendo con ustedes esta información y ustedes también haciéndonos sus dudas y consultas vinculadas con el tema tributario, que muchas veces, a veces se deja a última hora, porque siempre decimos nosotros aquí en Perú Contable, ¿por qué dejamos a última hora la presentación de declaración jurada, la obligación de llevar libros electrónicos o inclusive la obligación de sustentar correctamente las operaciones? Porque estamos acostumbrados, ¿no?, a hacerlo todo al final. Y creo que eso es lo que ha generado que muchas empresas tengan problemas con declaraciones rectificatorias en las cuales prácticamente tienen que pagar la multa por declarar cifras y datos falsos cuando pudieron bien presentar una declaración sustitutoria para modificar su declaración sin tener ninguna contingencia tributaria. A lo que iba es el comentario que nos hizo Augusto. Bueno, muy cierto. Así sea régimen general, régimen MIPE, el RER o el nuevo RUS, cualquier régimen tributario está sujeto a verificación o fiscalización de SUNAT.
Incluso, para el caso de las infracciones, ayer nos hicieron una consulta muy interesante. ¿Cuál es la tabla de infracciones que se aplica para el MIPE? Bueno, la tabla 1, porque cuando se modificó justamente el Código Tributario a través del decreto legislativo sobre el final del 2016, se incluyó dentro de la tabla 1 infracciones vinculadas con el régimen de tercera, así como también con el régimen MIPE. Entonces, el MIPE debe estar sujeto a verificación y control. Más aún, porque en el caso del MIPE tenemos la doble tasa sobre las primeras 15 UITs, el 10% y el exceso el 29.5%. En consecuencia, muy buenas noches a Danilo Achamizo y a Mario Bautista también. Saludos de Arequipa muy pronto. Mario, vamos a estar por allá, si no me equivoco, para el mes de junio con la doctora Marisela Gallardo. Vamos a estar compartiendo muchos de estos temas, tanto de fiscalización como de tributación internacional, con los amigos de Arequipa que nos siguen siempre en ese portal Perú Contable. A lo que me refería es que, independientemente del régimen tributario, que ya inclusive nos ha costado un poco entender las diferencias entre el MIPE, el RER, el régimen general y el nuevo RUS, sobre todo más que las diferencias en lo que son los tratamientos, ¿por qué coexisten, no? Inclusive un comentario que salió el día de hoy de el exministro de Economía, el doctor Alonso, decía que prácticamente la reforma tributaria que se hizo en 2016, o denominada reforma, se hizo mal, porque lo del MIPE pues no ha funcionado. Se ha generado una deducción también de del impuesto, o lo que vienen a ser los gastos para persona natural, que ha generado mucho desorden. Lo hemos visto hace unas pocas semanas, cuando muchos generadores de renta quinta no tenían certeza si están obligados o no a presentar la declaración jurada. La actualización del formulario PDT 706 en pleno vencimiento para el dígito del RUC 0 y 1, eso fue el 23 de marzo, al igual que la actualización de la plataforma virtual del formulario de 705 para persona natural, pues saben que ha habido mucho desorden y que en buena cuenta esa política que se estableció de 2016 prácticamente no ha tenido una incidencia positiva, porque paralelamente también tuvimos lo del estado de emergencia, que no generó mayor recaudación, sino que disminuyó, y ni qué decir que la tasa del IGB, que se había proyectado que baje a 17%, tenemos el 18% porque no llegó al 7.2% del PBI. En consecuencia, lo que ha sugerido el exministro de Economía y Finanzas es que se evalúe también racionalizar las exoneraciones, pero que se identifique qué aspectos de la modificación que se hizo en 2016 han sido positivos y cuáles no, para dejarlos de lado. Es decir, no solamente empezar de aquí para adelante, sino ordenarnos a manera, en forma o en términos legislativos de lo que se hizo antes y lo que se va a hacer después. Pero eso desde el punto de vista, muchas gracias Fran, vamos a estar en Arequipa y vamos a estar compartiendo también, eso desde el punto de vista legal. Y de eso no nos vamos a encargar nosotros, eso se va a encargar el Poder Ejecutivo, en caso se dé la delegación de facultades, o el Poder Legislativo con los proyectos de ley que prácticamente se van a evaluar para efectos de reactivar la economía. En consecuencia, paralelamente a estas medidas que nosotros, como contribuyentes, como ciudadanos, no sabemos cuál va a ser el panorama. Se habla, por ejemplo, de eliminar las exoneraciones en la selva, de lo cual nosotros no somos tan partidarios, porque prácticamente sobre ciertos sectores las exoneraciones en selva han generado una promoción del sector, y en otros casos seguramente se ha utilizado en forma indebida, pero no generalizando el sector. Consideramos que, al margen de los cambios legislativos que se den, como decimos siempre, pueden darse o no, es importante saber cómo vamos a nosotros enfrentar, o a partir del día de mañana tener en cuenta la información que sale en los medios de que se va a fiscalizar a ciertos sectores, o que simplemente se ha detectado incumplimientos, como el caso de la renta de primera categoría, o en negocios que no emiten comprobante de pago. ¿Cómo eso nos va a llevar también a efectuar un control de nuestras obligaciones, sabiendo que el fisco prácticamente ahora tiene lo que hemos presentado hasta el día de hoy y lo que nosotros estamos preparando para presentar ya entre marzo y abril del 2019, cuando presentemos la declaración jurada anual del impuesto a la renta 2018. En ese sentido, ahí tenemos un comentario de Roberto Samir Guamanchumo Cabrera. Saludos desde aquí, Roberto, la Casa del Contador Perú Contable. Buenas noches, doctor Carrillo. Pregunta, si declaré mi declaración jurada 2017 en cero, ¿cuánto tiempo tengo para rectificar mi declaración jurada 2017? Postdata, la contadora dejó a medias la contabilidad. Bueno, la verdad, Roberto, son cosas que suceden, ¿no? Ya nosotros que hemos estado
en el sector empresarial, en el sector público, hemos rotado, ¿no? Tanto defensa de la administración, defensa del contribuyente, ahora como empresa a nivel de Perú Contable, sabemos que esta es una práctica usual, ¿no? No solamente dejar la contabilidad a medias, sino declarar menos ingresos, incrementar indebidamente el gasto y consignar operaciones para que el balance cuadre de tal manera que pague menos impuesto a la renta. Bueno, te comento, Roberto, que el límite o el tiempo máximo para poder rectificar es hasta que el tributo prescriba. Prácticamente yo puedo rectificar mañana, puedo rectificar pasado, de acá un año, acá otro año, pero lo importante es que en esa rectificatoria seguramente ahora sí voy a arrojar importe a pagar, porque ahora voy a declarar correctamente los ingresos generados en el 2017, aunado a la correcta deducción de los gastos y los costos a nivel de lo que vendría a ser para el gasto, las adiciones y deducciones, el costo computable, las pérdidas, los saldos y todo lo que implica la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. Pero en esa rectificatoria, en la cual me arroje un monto a pagar, yo sé que ya se me aplica la infracción del artículo 178, numeral 1, que en síntesis señala que se sanciona con multa el declarar cifras y datos falsos, por incremento de saldo o por disminución de ingresos, entre otros, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer, y es la recomendación que yo les hago, ¿no? Ha habido otras recomendaciones que hemos visto también en la prensa de diversos tributaristas. La recomendación es, bueno, si yo puedo rectificar ahora, hacerlo, pero sabiendo que no voy a presentar o no voy a rectificar más adelante nuevamente, a pesar, te comento, Roberto, que desde el 2016 ya no está vigente, ya no es aplicable porque fue derogada la multa por presentar más de una declaración jurada. Entonces, yo presento mi declaración jurada, en la cual mi declaración jurada rectificatoria. Aquella empresa que presenta más de una declaración rectificatoria no es sancionada con multa. Entonces, porque ese tipo de infractor desapareció. Pero la infracción por declarar cifras y datos falsos es otro tipo de infracción. Y eso se va a ver comparando la declaración jurada original con la declaración jurada rectificatoria. Entonces, yo rectifico dentro del plazo de prescripción, me acojo al descuento de la multa del 95%, porque la multa, ¿cuánto equivale? Al 50% del tributo emitido. Entonces, calculo cuánto ha sido el 50% del tributo emitido, a eso le aplico el 95% de descuento y finalmente pago la multa descontada más los intereses. ¿Por qué? Porque lo hice antes que SUNAT me notifique la omisión. Y SUNAT, para enterarse que hay un error en mi declaración jurada, ¿cómo lo va a hacer? Si ya la presenté igual en cero. Lo tendría que hacer a través de un procedimiento de fiscalización en el cual determine que hay ingresos que no se declararon o que simplemente se declaró en cero para no pagar el impuesto a la renta. Y para eso también SUNAT tiene el plazo de prescripción para poder hacerlo. En consecuencia, yo puedo rectificar en cualquier momento, pero lo ideal es hacerlo antes que SUNAT mande una carta inductiva o inicie un procedimiento de fiscalización en la cual fiscalice ya el periodo. Claro que lo va a hacer a través de una fisca, porque en la carta inductiva o en estas esquelas que efectivamente el año pasado empezó a notificar por presunto incremento patrimonial, sabemos que son documentos meramente informativos y que no tienen incidencia en establecer cuánto es lo que yo voy a pagar o como un acto de determinación, porque las cartas inductivas no determinan obligación tributaria ni mucho menos deuda tributaria. Son simplemente cartas informativas sobre lo que la SUNAT entiende que yo debo regularizar, pero si yo tengo documentación que demuestra que no tengo que regularizar nada, lo presento y con eso queda sin efecto estas notificaciones. Para nosotros es importante también seguir ciertos lineamientos de lo que va a ser a partir del día de mañana el sustento de las operaciones, o inclusive desde antes, ¿no? Por eso yo decía que no es bueno poner una línea en el tiempo. La línea en el tiempo, ¿por qué le estamos poniendo? Porque sabemos que hoy día vence el plazo para que presenten la declaración jurada aquellos buenos contribuyentes o los sujetos no obligados a inscribirse en el RUC, porque prácticamente así se estableció en el cronograma de vencimiento de obligaciones. Pero también nosotros en nuestra cultura, pues creo yo indebidamente hemos señalado o hemos pensado muchas veces nosotros como contribuyentes que no es un cronograma de vencimiento sino de presentación, ¿no? Entonces, ¿cuándo te toca a ti? Me toca a mí el día, hoy estamos 9, a mí me toca el 9, pero no es que te toque el 9, o sea, tú tienes hasta el 9 para haberlo presentado y claro, ya sería un poco innecesario, ¿no? Innecesario hablar de este tema, ¿por qué? Porque ya todos han presentado su declaración jurada. Entonces,
tal vez sería aplicable para aquellos que no han presentado y se van a acoger al 90% del descuento. Creo que ahí tenía un comentario, me pasaron ahí una pregunta de Milton Salvatierra. Muy buenas noches, te saludamos de acá, Perú Contable, de tu casa. ¿Cuál es el plazo de prescripción de los tributos? Bueno, una pregunta que siempre se hace, ¿no? Sobre todo porque uno habla de prescripción y a veces uno entiende que por el transcurso del tiempo ya la deuda prescribe y prácticamente el fisco ya no me va a cobrar absolutamente nada. Bueno, eso no es así, pues porque la prescripción opera a pedido de parte. Es decir, uno tiene que invocar la prescripción, sea como un mecanismo de acción, sea que yo pido la prescripción, o como un mecanismo de defensa ante una notificación por parte del fisco en el cual me quiera cobrar la deuda, sea por multa, por tributo o los intereses correspondientes, incluso por los pagos a cuenta. ¿Qué sucede, mi estimado Milton, o amigos en general? Lo que pasa es que el código ha establecido entre los artículos 43, 44 y siguientes plazo de prescripción. Para aquellos que presentan la declaración jurada, el plazo de prescripción es de 4 años. Pero ese plazo, ¿cuándo se computa? A partir del 1 de enero del año siguiente al cual correspondía presentar la declaración jurada, si hablamos de tributos de periodicidad anual. ¿Entiendes el impuesto a la renta? Bueno, cuando yo he presentado mi declaración jurada del 2017, en el 2018, entonces, ¿a partir de cuándo se computa el plazo prescriptorio? 1 de enero del año siguiente al cual me corresponde presentar la declaración jurada. Es decir, al 1 de enero del 2019, desde ahí se computa el plazo prescriptorio del impuesto a la renta del 2017. ¿No? Y ahí contamos del 1 de enero de 2019 al 2020, al 2021, al 2022, al 2023, fecha en la cual ya puedo invocar yo la prescripción del impuesto a la renta del 2017. Por eso les digo, imagínense cuánto tiempo tiene que pasar para que prescriba la deuda tributaria que yo he terminado y que no he pagado, y cuánto tiempo tiene el fisco para poder notificarme cualquier acto que interrumpa la prescripción y que implica ya una fiscalización de ese periodo. Igual sucede para aquellos que no presentan la declaración jurada. Ahí el plazo es mayor, pues. Porque si uno presentó la declaración jurada, ya no son 4 años, sino 6 años que tiene para que prescriba la deuda. Y en caso que el agente de retención haya retenido, pero no haya pagado al fisco, tenemos que el plazo se incrementa en 10 años. O sea, 4 años para los que declaran, 6 años para los que no declaran y 10 años para aquellos que retuvieron pero no pagaron. Entonces, tenemos que los plazos son diversos en atención a la oportunidad o al cumplimiento de obligaciones tributarias, que es justamente lo que se evalúa en estas fechas. Por eso nosotros decíamos, en todo caso que te genere un tributo a pagar, sea que lo hagas a través de un fraccionamiento o el pago total, pero que no te pase que tengas una multa por no presentar la declaración jurada o por presentarla fuera de plazo, porque prácticamente yo puedo declarar sin pagar y sé que me expongo, como han hecho muchas empresas, sobre todo con los pagos a cuenta de los primeros meses que han esperado la anual para compensarla. Pues yo me expongo a que me llegue una orden de pago o una resolución de cobranza o cuestión en la cual me quieran cobrar la deuda. Pero ¿eso por qué? Porque la norma es errada. La norma no me permite incluso fraccionar automáticamente lo que vendría a ser la obligación, ¿no?, vinculada con pagos a cuenta del impuesto a la renta. Tengo que esperar, como pasaba hace algunos años, cierto tiempo para fraccionar. Hace algunos años fraccionar, 2 meses tenía que esperar para fraccionar el monto del anual. Para pedir devolución tengo que esperar 45 días hábiles. Si como persona natural o como empresa he presentado el formulario virtual de devolución. Para lo que es la devolución automática, 30 días hábiles que se computan desde el 1 de abril. 30 días hábiles para el ejercicio 2017-2018. Para 2019, claro, a partir del 1 de febrero. Pero mira qué tan distantes y qué tan errados son los términos, tanto para cobrar como para pedir devolución, que en unos casos uno se da cuenta que la normativa beneficia al fisco. Porque si yo tengo un saldo a mi favor, ¿por qué tengo que esperar 45 días hábiles? Y si tengo una deuda, ¿por qué el fisco también no espera 45 días hábiles para cobrarme? Porque la norma establece que hay que esperar cuando tengo un saldo a mi favor, o incluso cuando invoco prescripción, cuando invoco compensación o cualquier solicitud no contenciosa. Pero cuando tengo deuda, sí, automáticamente, hoy día me notifica el orden de pago, mañana la coactiva, y si yo quiero fraccionar, no puedo hacerlo hasta que no se acepte o se apruebe el fraccionamiento. Entonces, al margen de esos detalles, que seguramente muchas de sus empresas lo van a pasar, porque es muy cierto que muchas empresas no han tenido liquidez para efectuar el pago, los pagos a cuenta enero, febrero, marzo, ya han esperado la anual de renta para compensar ese saldo, y sabes que si la anual las presentó en marzo, recién vas a poder compensar ese saldo contra el pago a cuenta de marzo que vence en abril. Pues lo que tenemos son que prácticamente la normativa no permite
¿no? Establecer un mecanismo que facilite el pago en forma inmediata, sobre todo si hablamos de los pagos a cuenta y en el caso del anual, seguramente sujeto a una verificación o control por parte de SUNAT, sea a través de una filiación parcial electrónica, parcial o una filiación definitiva. Entonces, sabiendo que esas cosas se van a presentar, la mejor forma que tenemos nosotros para prepararnos de estos mecanismos de filiación, que nosotros consideramos válidos, porque claro, están regulados en el código, afecta a todos en el sentido que todos tienen que demostrar que lo que han declarado se encuentra debidamente sustentado. Consideramos que hay que ser prudentes al momento de detallar y consignar las operaciones para efectos de la deducción del gasto y, por qué no decirlo también, para el reconocimiento del crédito fiscal en el IGB. Por eso lo que nosotros recomendamos en esta noche, que prácticamente cierran ya los contribuyentes con esta primera obligación, que es presentar su declaración jurada dentro del plazo de vencimiento, es, señores, lo que queremos es que lo hagan en forma correcta, pero también que el sustento sea igual de correcto que los plazos que tuvieron para presentar la declaración jurada. Ahí Mónica Elizabeth, muy buenas noches Mónica, nos hace un comentario. Si está en el régimen MIPE, ¿qué tasa aplica el 1% del coeficiente del BCE? Ah, muy cierto. Lo que pasa es que en el régimen MIPE, recuerda Mónica, que hay una obligación, o mejor dicho, la norma establece aplicar los pagos a cuenta equivalentes al 1% de los ingresos netos, siempre y cuando no te excedas de los 300 UITs. En caso te excedas de las 300 UITs en cualquier mes del año, pues prácticamente regresas al esquema del coeficiente. Por eso hay que entender que el beneficio, y te agradezco Mónica el comentario, el beneficio del régimen MIPE fue justamente ese, ¿no? A nivel de pagos a cuenta, a nivel de ciertos gastos, como fue el caso de la depreciación, el libro formato simplificado, lo que vendría a ser los esmeros también sobre existencias, en el cual no se exige justamente la instrucción ante el notario para efectos de que aplique este beneficio, pero también creo que la ventaja que se tuvo, una de las pocas ventajas, porque hay que ser muy sinceros con ustedes, no hay mucha diferencia entre el régimen MIPE con el régimen general del impuesto a la renta, fue la tasa reducida sobre las primeras 15 UITs el 10% y sobre el exceso el 29.5% que se aplica pues para los generadores de renta de tercera categoría, régimen general, ¿no? Y al margen de estos temas, que me parece importante que los han tocado también, ahí se nos ha unido también, bueno, Roberto, saludos de Chiclayo, muy pronto también por allá por Chiclayo vamos a estar con Perú Contable, la Casa del Contador, también a Marcos Pérez, tributación empresarial muy buena, saludos Marcos de acá, desde Perú Contable, tu casa. Nosotros decimos lo siguiente, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de fiscalización, hemos hablado de obligaciones formales. ¿Qué más se viene por parte de SUNAT? Bueno, lo que más se viene es lo que vamos a escuchar seguramente en los medios. Fiscalización a las redes sociales, se van a seguir con el incremento patrimonial no justificado, pero lo cierto es, muchachos, que al margen que esto suceda o se dé en forma inmediata, porque ya se nos fue prácticamente el primer trimestre del año, entramos al segundo en el cual ya entran otras obligaciones, por ejemplo, este mes inicia el cronograma de vencimiento para lo que es declaraciones de precio de transferencia. Entonces, vamos a ver un escenario en el cual nos vamos a llenar de diversas formalidades, pero queremos que esas formalidades estén respaldadas con presentación oportuna en las declaraciones, pero también sustento documentario correcto, sustento mínimo y sustento adicional que permita respaldar estas operaciones. Es muy cierto también que muchas empresas hacen o tienen auditorías externas sobre los últimos meses del año, en el cual dicen, mira, esto está bien, esto está mal, respecto a las operaciones que has tenido hasta tal fecha. Pero lo cierto es que esas operaciones es necesario, indispensable, que sea un control diario de cada operación. No basta solamente tener el comprobante de pago, el registro contable, sino cruzar información con todas las áreas de la empresa que permite demostrar que la operación, tanto en venta como en servicio, efectivamente se produjo. Ustedes, que son las empresas, saben cuál es el modus operandi de cada una de sus empresas y saben también qué información y qué documentación tienen y qué documentación adicional pueden tener para respaldar estas operaciones. El plan de control nos lleva a establecer que se va a venir procedimientos de fiscalización masiva, como lo ha anunciado desde el año pasado, para ser exactos, en este caso SUNAT, ¿no? Desde el año pasado para finales de septiembre-octubre, pero que ya es una realidad, considerando que ya han presentado los contribuyentes su declaración jurada y que seguramente SUNAT va a verificar las obligaciones vinculadas con el régimen de reparación de rentas no declaradas. Entonces,
para nosotros, denle más, muy buena explicación, muchas gracias. Es un poco lo que queremos compartir con ustedes en esta noche. Las acciones de control y verificación que se van a iniciar seguramente como consecuencia que ya se presentó la declaración jurada, pero la alerta que tenemos nosotros como empresa de tener la mayor información, documentación en orden para sustentar la eficiencia y realidad de las operaciones, y sea que se dé o no la fiscalización, tenerlo en cuenta y poder evitar contingencias tributarias que no tengan que ver con eficiencia, que nos cuestionen pues si el gasto era necesario, si el gasto era razonable, que nos cuestionen en el devengado, si devengó en tal periodo. Repetimos, criterio contable del devengado. Ahí me hacen el recordatorio. En Arequipa vamos a estar, mis estimados amigos, el 16 de junio de 9 a 1 y de 2 a 7 con la doctora Marisela Gallardo y mi persona, el doctor Miguel Carrillo. Y así como vamos a estar en Arequipa, saludos también a la gente de Moquegua, les vamos a invitar a que en cada conexión en vivo que tengamos o en cada programa, ustedes nos manden sus saludos para también poder llegar directamente a los sitios que prácticamente nos siguen y tenemos, perdón, que compartan también, por favor, no sean egoístas con información, compartan, así como comparten memes también. Yo soy un especialista en memes, comparto también información vinculada con temas tributarios, porque creo yo que si se habla de conciencia tributaria hay que tener en cuenta que la mejor forma de generar conciencia tributaria no es multando a las empresas, ni cerrando los negocios, ni dando un tratamiento preferente a los grandes y un tratamiento menos favorable a los pequeños. Creo que la mejor forma de generar conciencia tributaria es compartir conocimientos, difundirlos y establecer un ámbito o un espacio para poder cuestionar estas normativas o estas publicaciones que muchas veces no son tan ciertas, las que se publican en los medios y que tienen otros fines, tal vez de recaudación o tal vez de generar o intimar a las personas. Nosotros sí consideramos que la mejor forma de generar esta conciencia tributaria o este cumplimiento, o como se ha llamado cultura tributaria, es a través de la información en forma inmediata y directa para todos ustedes. Saludos también a Edwin Granados, a Valerio Reyes Calvay. Bueno, nos hace la pregunta, Valerio, ¿cuál es la multa por no presentar la declaración jurada? Bueno, la multa por no presentar la declaración jurada, considerando que la declaración jurada anual del impuesto a la renta es una declaración determinativa, es equivalente para las empresas que generan renta tercera y régimen general y régimen MIPE a una UIT. Pero una UIT vigente en el periodo en el cual se comete la infracción. Y la infracción se comete en el 2018 cuando la UIT está en 4.150. Pero no se preocupen, si usted presenta la declaración antes que SUNAT lo detecte, tiene un descuento del 90%, con lo cual pagaríamos solamente 415 nuevos soles. Y para aquellos que están en el régimen de cuarta categoría, régimen especial del impuesto a la renta u otros regímenes no indicados en la tabla 1 y tabla 3, el descuento, mejor dicho, la multa es equivalente al 50% del UIT, también con el descuento del 90%. Y para cerrar nada más, para aquellos que han presentado una declaración rectificatoria, en la cual se evidencian cifras y datos falsos, pero siempre y cuando hay importe por pagar, la multa equivale al 50% del tributo emitido para todos los sectores, con el descuento ya del 95% de la sanción. Es decir, aprovechemos entonces esta información, seamos conscientes que día a día nosotros somos los primeros fiscalizadores de nuestras empresas, sabemos qué nos falta y la mejor manera de entender cómo se va a desarrollar un procedimiento de fiscalización es ponernos en el lugar del auditor y preguntarnos qué le falta a mi empresa para sustentar correctamente nuestras operaciones. Nosotros consideramos también que el sustento, la documentación que se aporte, las pruebas que puedan ser valoradas y actuadas. Muchos hablan de valorar y meritar las pruebas. ¿Por qué? Porque una cosa es presentar, meritar las pruebas y otra cosa es valorarlas, es decir, darle cierta incidencia, cierta importancia para poder respaldar las operaciones. En ese sentido, consideramos que la labor del profesional contable, al igual que el abogado, el administrador, el ingeniero y todas las profesiones que de alguna forma forman parte de una empresa, resultan de vital importancia para que en conjunto se pueda sustentar y se pueda acreditar
en forma fehaciente la realidad de estas operaciones. Conservar la documentación contable y tributaria por 5 años o el plazo de predicciones que resulte mayor, conservar y merituar la información que prácticamente obra en los sistemas de la empresa, ahora que está casi generalizándose la facturación electrónica, la documentación societaria, la documentación civil, de preferencia contratos con fecha cierta, con firma legalizada, al igual que las adendas, para dar fecha cierta de la fecha en la cual se inició justamente la contratación, y no solamente cómo se inició la contratación. Creo que hemos cometido muchas veces el error. Hay muchas gracias ahí por la copita de pisco, muchas gracias. Muy bien, no solamente el origen de las operaciones, sino también el destino. Es decir, yo compré, pero ¿para qué compré? Y creo yo que nos hemos descuidado nosotros como empresas en sustentar el destino. Por eso cuando Sunat no ataca Fehaciencia, ataca el destino. Y pruébame para qué lo utilizaste, en qué incidencia tuvo en tu negocio y cómo tú puedes mostrar que esa documentación está vinculada con tu quehacer empresarial. Entonces, cerremos el círculo. Saludos también a la gente de Huancayo, vi unos saludos por ahí. A Rubio Becerra, a Mabel, muy bien Mabel. A Dus Veo, también saludos. Janet Vaca Quispe, muchas gracias. Seguramente algunas personas ahí nos siguen saludando. Vamos a saludar a todas las provincias entonces del Perú. Nos siguen también, saludos de Cusco también a Dus Veo. A Aurelio de Huancapullo, Chocos, muy bien, saludos a la gente de Huancapullo. A Luis Orlando Purizaca, una declaración de personas naturales 705 se presenta antes de la fecha de vencimiento y queda saldo de devolver a partir de cuándo opera la devolución. Muy importante la consulta que nos hace el amigo. Recuerda que para efectos de la devolución, si yo he presentado el formulario virtual 705, automáticamente se me habilitó la opción de pedir devolución o compensación. Tú has optado por devolución, has presentado el formulario virtual 1649, si no me equivoco, su formulario virtual por el cual se genera la devolución, y Sunat tiene el plazo para poder atender la devolución en 45 días hábiles. Para aquellos que han generado, por ejemplo, renta quinta por intereses de crédito hipotecario u otros gastos, al igual que cuarta, cuando proceda la devolución automática, la norma hace referencia a un plazo de 30 días hábiles, pero para el cómputo de los intereses en la devolución automática no se computa el 1 de abril, sino se computa desde el 1 de febrero, que es la fecha en la cual va a ser disponible la devolución automática para todos los contribuyentes, a excepción del periodo 2017-2018. Recordar que esto, para los amigos que están interesados, ha sido recientemente informado, comunicado por parte de Sunat en el informe 032-2018, publicado, si no me equivoco, la semana pasada en la página web de Sunat. Los invito a que entren al portal de Sunat, la opción legislación tributaria, y justamente van a poder observar, ¿no? Van a poder observar que ahí está el informe 032, por el cual se establece el plazo para devolución automática 30 días hábiles y para devolución o solicitud de devolución a primera parte de 45 días hábiles. Ahí tenemos a Nazario Sarabia, profesor muy buena, la clase del sábado pasado en ICA. Espero que lo tengamos de nuevo. También vamos a estar en ICA nuevamente con Perú Contable. Estuvimos el 24 de marzo, si alguien me corrige la fecha, creo que fue el 24 de marzo. Mayra Vázquez también, muy buena información. Muchas gracias, Mayra. Excelente, se nos sigue uniendo gente. Y como decía, sobre el final de lo que vendría a ser el cierre, lo que va a ser las 11:59 esta noche, cuando prácticamente, y compartimos la semana pasada, el caso de una empresa que dejó constancia de presentación de su declaración jurada a las 11 de la noche con 59 minutos y 59 segundos. Uno diría, pero ¿esto por qué pasa? Porque estamos en el Perú y todo lo hacemos mayormente a última hora. Esperemos que esto no vuelva a suceder y que nosotros podamos presentar no solamente oportunamente la declaración jurada, sino también sustentar oportunamente nuestras operaciones y no esperar recién que nos fiscalicen para tener en orden la casa. Por mi parte, señores, ha sido un gusto poder compartir con ustedes algunas inquietudes y algunos comentarios de lo que va a suceder a partir de mañana, cuando prácticamente ya tengamos hasta el cierre de esta noche la declaración jurada de los buenos contribuyentes y los sujetos no obligados a inscribirse para las acciones de control y fiscalización, muy atentos a lo que se viene y sobre todo sustentar correctamente las operaciones. En nombre de Perú Contable, la empresa que representamos, todo el personal de la institución, les agradecemos habernos seguido durante esta transmisión. Saludos también a la gente de Arequipa, y los comentarios son muy buenos, sobre todo muy buenos también las preguntas que nos hacen. Creo que eso nos incentiva y nos alegra, porque prácticamente nos permite identificar que hay una conexión
y que en esa conexión está quedando claro lo que nosotros queremos compartir, que es justamente fomentar cultura tributaria a través de información clara, precisa y oportuna. Por mi parte, Miguel Carrillo por ustedes, muy buenas noches, muchas gracias.